vasto y fascinante universo de Solo Leveling, existen seres de un poder inimaginable que moldean la realidad misma. Las entidades absolutas. Estas entidades, también conocidas como dioses exteriores, son seres omnipotentes que trascienden la comprensión humana. Las entidades absolutas existen en un plano superior al nuestro, conocido como el supuesto reino superior. Desde allí, observan y manipulan el mundo mortal a través de sus avatares, seres de inmenso poder que actúan como sus representantes en la Tierra. Sin embargo, uno de estos seres absolutos cambiaría el rumbo de la realidad gracias a sus acciones. Él era el ser absoluto, era un dios cruel, egocéntrico, y era extremadamente descuidado. Se preocupaba muy poco por sus creaciones, y las veía solo como herramientas para su propio entretenimiento. También fue el creador de los monarcas y de los gobernantes. Como los monarcas nacieron para destruir el mundo y los gobernantes nacieron para protegerlo, no pasó mucho tiempo antes de que se involucraran en una guerra devastadora entre sí. Yogg-Mund, o el rey de los espectros demoníacos, monarca de la transfiguración. Yogg-Mund es uno de los monarcas más misteriosos de Solo Leveling, no porque elija deliberadamente ocultar su poder e identidad o algo por el estilo. La razón es simplemente porque no tiene mucha visibilidad en el webtoon original. Además, rara vez aparece en la historia por sí mismo. Cada vez que los lectores lo ven, generalmente está en medio de una conversación con los otros monarcas. Lo que sí se sabe de él, sin embargo, es su desagradable personalidad. Incluso más que los otros monarcas, Yogg-Mund desprecia a la humanidad. Para él, los humanos son criaturas inferiores a los insectos. Como monarca, ciertamente tiene el poder de respaldar esa visión inquietante. No tiene la oportunidad de hacer todo lo posible, o incluso mostrar sus habilidades únicas en el webtoon, pero se sabe que su fuerza bruta es mayor que la de un cazador de rango S. Legia, un ser de inmenso poder, fue capturado por los gobernantes tras la derrota del ser absoluto. Implantaron en el cuello de Legia una piedra de esencia, un artefacto mágico que lo llenó de una sed de sangre insaciable hacia los humanos, con el objetivo de fortalecer el mundo humano y prepararlo para la batalla final contra los monarcas. Los gobernantes enviaron a Legia a Japón. Allí, se enfrentó a Jinwoo, cazador de rango S que había emergido como un símbolo de esperanza en la lucha contra las fuerzas del mal. Legia, cegado por la sed de sangre, inducida por la piedra de esencia, prometió luchar junto a Jinwoo. Incluso se vinculó a él con un hechizo que impedía que ninguno de los dos mintiera al otro. Sin embargo, Jinwoo, con su astucia e intuición, descubrió la manipulación de Legia. En cuanto a la apariencia, es fácilmente uno de los monarcas más intimidantes de esta lista. Con su cabello largo, barba espesa, ojos rojos como la sangre y el imponente cuerpo musculoso de un gigante. Sin embargo, al igual que Yogg-Mund, no tiene la oportunidad de mostrar toda su fuerza debido a sus apariciones limitadas en el webtoon. Qereksha era la reina de los insectos y la monarca de las plagas. Es una de las 9 monarcas de Solo Leveling, un ser de inmenso poder y crueldad. Tenía fuerza física abrumadora, control del maná, toxina letal y necromancia, ya que fue capaz de reanimar y controlar a los muertos usando parásitos. Su regeneración instantánea la hace casi invencible, pero Jinwoo logra superarla al reducirla a carne picada. En su forma monstruosa, Qereksha se transforma en una criatura con múltiples apéndices, capaz de invocar enjambres de insectos para atacar. Su habilidad de juramento de confianza le permite detectar mentiras, asegurando la lealtad de sus aliados. Qereksha representa una amenaza significativa para el mundo de Solo Leveling, con su poderío físico, control del maná, habilidades de manipulación y regeneración. Su derrota a manos de Jinwoo demuestra la fuerza y determinación del protagonista, pero también deja claro que las amenazas que acechan en este universo son vastas y peligrosas. Tarnak era un individuo egoísta y demasiado confiado que tenía un desdén extremo hacia la humanidad, como lo demuestra la forma en que realmente creía que Jinwoo no era apto para ser el próximo monarca de las sombras simplemente porque era humano. Sin embargo, a pesar del gran orgullo que tenía por su estatus, todavía era lo suficientemente racional como para darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad contra Jinwoo sin el apoyo de Antares. Tarnak, uno de los monarcas más poderosos, fue un personaje clave en la historia de Solo Leveling.
Su astucia y arrogancia lo llevaron a tomar decisiones que finalmente resultaron en su caída. En el arco de guerra de los monarcas, Tarnak se opuso a la idea de Siyad de atacar a Xingu, creyendo que era un suicidio. Sin embargo, en su arrogancia no se dio cuenta de que Thomas Andre había venido preparado y fue tomado completamente por sorpresa cuando Belion y Beru emergieron de su sombra. Sus esfuerzos finalmente fracasaron, ya que el trío pudo dominarlo fácilmente y despacharlo en la batalla subsiguiente. Su muerte marcó un punto de inflexión en la historia, demostrando que incluso los monarcas más poderosos podían ser derrotados. El rey de la gente de las nieves, y uno de los primeros monarcas en aparecer en la serie, el monarca de la escarcha, al igual que sus homólogos, se enorgullece inmensamente de sí mismo y de sus habilidades, aunque comprensiblemente es algo exagerado. Sin embargo, más que nada, a diferencia de otros monarcas, el monarca de escarcha mostró una aversión por el conflicto y el derramamiento de sangre, un rasgo mostrado durante el arco de incursión de la isla Heibu. Después de su llegada a la isla, reacio a los conflictos como es, el monarca de la escarcha es extremadamente poderoso, y sus habilidades más notables son la magia de hielo, la inducción del sueño y la manifestación corporal espiritual, que todos los monarcas poseen. A pesar de lo poderoso que es el monarca de la escarcha, se demuestra que es capaz de realizar acciones irracionales e inducidas por el miedo frente a un poder aún mayor, como fue el caso cuando trató de persuadir a otros monarcas para que mataran rápidamente al recipiente del monarca de las sombras. Finalmente, muere a manos de Jingu. Rakan, un monarca agresivo y arrogante, devoraba humanos sin piedad, pero era un cobarde que huía ante oponentes más fuertes. También era un hipócrita, ya que llamó cobardes a Yogumund y Tarnak por negarse a ayudar a matar la nave o portador de Ashborn. A pesar de que él era tan cobarde como ellos, se preocupaba por sus subordinados y mostraba respeto a Zuko por salvar a su heredero, Grey. Rakan, un monarca cruel y oportunista, se unió a Siyad en su búsqueda para matar a Jingu. Tras emboscar y asesinar a Christopher Reeve, Rakan se unió a la batalla contra Jingu en Seúl, donde demostró su poderío al derrotar a Thomas Andre y Leonard Nierman. Sin embargo, su victoria fue efímera, ya que Jingu revivió y lo derrotó en un combate brutal. Cegado por su arrogancia, Rakan subestimó el poder de Jingu y su determinación. Tras ser derrotado por Jingu, Rakan intentó huir, pero fue encontrado y asesinado sin piedad. Su muerte marcó el fin de su reinado de terror y la victoria definitiva de Jingu sobre los monarcas. Rakan fue un personaje complejo, capaz de una crueldad extrema y una cobardía absoluta. Su sed de poder lo llevó a traicionar a sus aliados y a cometer actos atroces. Sin embargo, su final trágico sirve como un recordatorio de que incluso los personajes más poderosos pueden ser derrotados por su propia arrogancia y sus malas decisiones. En vida, Baran era un individuo cruel y descarado que no era el tipo de persona que se echaba atrás en una pelea, ya que intentaba matar a Ashborn. A pesar de la enorme brecha de fuerza entre ellos, tampoco era un cobarde y no tenía miedo de morir, ya que se negó a revelar sus intenciones a Ashborn, a pesar de que sabía que no había posibilidad de que el monarca de la sombra le perdonara la vida. Hace eones, Baran luchó junto a los otros monarcas, incluido el monarca de las sombras Ashborn, en una devastadora guerra con los gobernantes a instancias de su creador, el Ser Absoluto. A medida que avanzaba la guerra, Antares, el monarca más fuerte, se volvió temeroso de los poderes de Ashborn y ordenó a Baran y Rakan que lo eliminaran. A pesar de toda la ayuda que Ashborn había ofrecido a los monarcas, Baran no tuvo problemas en volverse contra su antiguo aliado, e intentó matarlo poco después de que este último terminara de masacrar a una gran parte de los ejércitos de los gobernantes. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, Ashborn lo derrotó brutalmente a él y a Rakan en la pelea que siguió, lo que provocó que este último huyera del campo de batalla y dejara a Baran, que estaba demasiado herido para moverse. Después de la partida de Rakan, Ashborn se enfrentó a Baran y exigió enojado saber por qué lo había traicionado. Como no estaba dispuesto a revelar que solo estaba siguiendo las órdenes de Antares, Baran se negó a hablar y se burló de su antiguo aliado respondiendo en un lenguaje oscuro sin sentido, lo que provocó que Ashborn lo matara aplastando su cráneo con una mano.
Antares, el monarca de la destrucción, era una figura poderosa y segura de sí misma, impulsada por una sed de destrucción y un desdén por la humanidad. A pesar de su brutalidad, poseía un código de honor, respetando la fuerza y negociando con aquellos que lo impresionaban en combate, como se evidenció en sus tratos con Sung Jinwoo. Valoraba la lealtad a sus subordinados y despreciaba la explotación, mostrando un particular disgusto por los experimentos con ellos. Aunque respetaba la fuerza, menospreciaba la debilidad, especialmente en aquellos con linaje impuro, como los dragones mestizos. Antares, un monarca temeroso del poder de Ashburn, el monarca de las sombras, orquestó un ataque contra él que resultó en la muerte de uno de sus propios subordinados y la desaparición de Ashburn. Debilitado tras la guerra contra los gobernantes, Antares aceptó la posterior solicitud de Ashburn de unir fuerzas. A diferencia de otros monarcas, la incapacidad de Antares para encontrar una nave humana compatible lo mantuvo atrapado hasta la fase final de la guerra contra los gobernantes. Tras la noticia de la traición de Ashburn, Antares invadió Canadá, desatando una destrucción masiva en busca de un enfrentamiento. Finalmente, Sung Jinwoo, la nave o portador de Ashburn, lo confrontó, y tras una breve batalla y un intento fallido de negociación, Antares fue herido mortalmente por Sung Jinwoo y posteriormente rematado por los gobernantes, quienes aprovecharon la distorsión espacial causada por la batalla para entrar al mundo humano. La arrogancia y la ira de Antares lo cegaron ante la estrategia de Sung Jinwoo, lo que finalmente condujo a su derrota y a la victoria de los gobernantes.